Bienvenidos a nuestro servicio de El Calvario. Si por favor pueden compartir este en vivo con un familiar o amigo. También si quieren más información del Calvario, pueden escanear el código QR que está en la pantalla. Welcome to Calvary Villa Park. Thank you for joining us on our live stream today. For more information about Calvary Villa Park, please scan the QR code that you see on the screen. Thank you for being here. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí otra semana y ya pronto vamos a terminar este curso, unas pocas semanas más y ya vamos a terminar. Estoy agradecido, hermanos, por su fidelidad. Estoy agradecido porque veo que están recibiendo la palabra de Dios con ánimo y con gozo. Estoy viendo gente creciendo en su palabra cada día más y más, y por eso yo alabo al Señor, de ver almas convertidas y creciendo y madurando y formándose en Él. No hay nada mejor de ver gente con hambre y sed de las cosas de Dios, y por eso, hermanos, estoy agradecido con Dios por ustedes. Vamos a seguir adelante, lección 12 el día de hoy, página 33. Pueden abrir sus libros ahí, lección 12, página 33. Mientras que lo están buscando, recuerda, la semana pasada hablamos de ser parte de una iglesia y los diferentes aspectos de la iglesia y cómo nos ayuda para bien y cómo debemos hacer la iglesia una prioridad de nuestra vida, estar aquí fiel todo el tiempo. Esta lección va junto con eso y también toda su vida espiritual. Vamos a lección 12, mayordomía. Esto es importante para la vida de cada creyente. Vamos al comienzo. En un momento vamos a leer el Salmo 24, pero antes que lo leemos, yo quiero que entiendan algo. Aunque Jesús es el Cordero, aunque es el Dios de amor, aunque es humilde y todas estas cosas que hemos enseñado y hablado aquí, Jesús a la misma vez es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos esto en el Nuevo Testamento, creo que los citas, ahí están en sus libros. Pero esto quiere decir que Jesús es la autoridad suprema sobre todo, que solo Él es el soberano. Y si Él es el soberano, si Él gobierna sobre todo, la autoridad más alta que hay. Por eso la Biblia nos lleva a este versículo. Pueden abrir ahí en sus libros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Biblia es claro que todas las cosas pertenecen a Dios y todo que existe está debajo de su autoridad. Esto es cierto en todas nuestras vidas. Entiende, todo que tenemos está debajo de la autoridad de Dios también. Quiere decir que todo que a nosotros decimos que a nosotros nos pertenecemos, no, de la verdad es que pertenece a Dios. Todo lo que tengo, mi casa, mi carro, mi dinero, todas mis cosas pertenecen a Él. Y la verdad es en su propia vida, que todo lo que tenemos pertenece a Él. Pero Él nos ha dado, o Él nos ha prestado, Él nos ha dado lo que pertenece a Él y lo ha puesto en nuestras manos. Quiere decir que nosotros no somos dueños, sino administradores de lo que pertenece a Él. Quiere decir que nosotros somos mayordomos de lo que pertenece a Dios. Pues, ¿qué es un mayordomo? Eso no es una palabra que usamos mucho. Se entiende más en español que en inglés. Pero ¿qué es un mayordomo? Mayordomo es alguien, si usted mira en su libro, alguien que administra, o el administrador del hogar, el negocio y las finanzas de otro. La Biblia nos enseña que todo que tenemos viene de Dios. Santiago 1:17. Si nuestras casas y todo que tenemos viene de Dios. Si uno está casado hasta su matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer vinieron de Dios. Si uno tiene hijos, los hijos son dados por Dios. Todo que tenemos es resultado de Dios. Entiende que la Biblia nos muestra que todo está
todo que está debajo de nuestro cuidado o de nuestra posición, todo esto es dado por Dios. Tenemos los versículos ahí para comprobarlo. Romanos 11:36 y Salmo 16, versículo 5. Todo que tenemos viene de Dios, pertenece a Dios, pero fue dado a nosotros por el cuidado y administración de esto. Todo, incluyendo el dinero. Claro que también sobre el dinero. Típicamente cuando hablamos de finanzas en la iglesia, gente pierden su mente porque dice, eso no es espiritual, esto no es espiritual, pero a la misma vez están invirtiendo la mayor parte de su vida en busca del dinero. Quiere decir, mayor parte de su vida no tiene nada que ver con Dios. Eso no es verdad. La Biblia enseña mucho sobre el dinero, sobre las finanzas. Debemos entender que también el dinero es algo espiritual, porque como acabamos de leer, todo pertenece a Él. Todo que recibimos o tenemos nosotros vino de Él primero. También el dinero, las finanzas o el provisión que tenemos. Hay unos conceptos bíblicos hablando sobre las finanzas o sobre provisión, cosas que podemos encontrar en la Biblia. Primeramente, recuerda esa lección hace unas pocas semanas, que como es el Padre eterno, también debe ser sus hijos. Una calidad grande del Padre eterno, o una gran calidad del Padre eterno, es que Él es generoso. Podemos ver en el Antiguo Testamento, podemos ver en el Nuevo Testamento, que Dios da promesas de ayuda y de victorias y todo. Él es generoso con nosotros. La Biblia nos dice, Él es tan generoso que Él mismo se entregó para nosotros. Él no detiene nada. Él no dice, pues soy generoso, pero esta parte es mía. No, Él entrega de todo, hasta Él mismo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se engendró a sí mismo por ella. Nuestro Padre eterno es generoso, tan generoso que Él entregó hasta Él mismo para nosotros. Generosidad es parte de ADN de la iglesia, es parte de la genética de nosotros como los hijos de Dios. El Padre Celestial es generoso, especialmente con nosotros. Nosotros también debemos ser generosos con Él y con el pueblo de Dios. Esto es parte de quien somos como cristianos. Generosidad. Mateo 10:8. De gracia recibiste, dad de gracia. Somos generosos ahora que somos cristianos. Vamos a ir un poco adelante con esto. Primera de Crónicas 29, versículo 9. Porque eso es importante. Somos generosos, o vamos a, mejor digo, tratar de ser generosos ahora. Amén. Y pues esto es importante para la generosidad. Primera de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Esta gente estaba contentos por dar ofrenda y poder ayudar a esta obra del Señor, que en ese tiempo estaban construyendo el templo de Dios. Y estaban contentos de poder construir la casa de Dios aquí en la tierra. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Otra vez encontramos, tenían un corazón generoso, un corazón que estaba dando voluntariamente a la obra de Dios aquí en la tierra. El pueblo de Israel dio un tremendo ofrenda en esos días para construir la casa de Dios, y estaban felices y contentos de tener la oportunidad de dar. Pero esa es la cosa, el pueblo dio la ofrenda, amén. Pero recuerda, todo que tenemos viene de Dios. Por eso, si usted mira en el mismo capítulo, versículo 11, David, debajo de la unción del Espíritu Santo, dijo:
tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Todas las cosas pertenecen a Dios. Y la Biblia dice, Él provea no solo para nuestras necesidades, pero también para que nosotros podamos ser generosos también. Él no solo da lo suficiente, el Señor da más para que también nosotros podemos dar ofrenda y nosotros podemos ser generosos y nosotros podemos dar. Es por eso David, entendiendo, el pueblo solo tenía esta ofrenda para dar porque Dios le había dado a ellos. Porque David entendió eso, también habló en el versículo 14 del mismo capítulo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibió de la mano te damos. David reconoció esta gran ofrenda, aunque nosotros lo dimos a la obra. Todo que tenemos vino de Dios. La honra y la gloria para la generosidad y la ofrenda y todo que fue dado no era para los hombres que dieron. No, ellos podían gloriar y tener gozo en que ellos estaban contentos de dar. Pero la honra y la gloria fue dado a Dios, quien dio a ellos esa provisión para dar a la obra del Señor. Es Dios quien nos da lo que necesitamos para seguir cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Es la voluntad de Dios de ser generoso. Eso es importante, óigame. Es la voluntad de Dios que seamos generosos. Y por eso el Señor va a obrar para ayudarle a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Vamos a Deuteronomio. La próxima página, que es página 34. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano no han traído estas riquezas. No era de fuerza humana, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es Dios que provea para nuestra generosidad. Es Dios que provea para que nosotros podamos invertir en la obra de Dios aquí en la tierra. Este mismo concepto sigue en el Nuevo Testamento. Si quieren estudiar sobre ofrenda, 2 Corintios capítulo 9. Es el capítulo de ofrenda. Lo deben leer cuando hay más tiempo y, como dije hace unas semanas, deben orar sobre esa escritura para que el Espíritu te pueda dar revelación. Pero aquí está 2 Corintios 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Hasta ahí. Ok, esa es la promesa. Dios es poderoso. Dios nos va a ayudar en esto de dar ofrenda. Y cuando damos esta ofrenda, Dios está obrando para mantenernos siempre teniendo todo lo suficiente. No tenemos que mendigar, no tenemos que pedir esto, no tenemos que pedir el otro, porque nuestro Dios nos está proveyendo siempre todo lo suficiente. Pero sigue el versículo diciendo: abundéis para toda buena obra. Si el Señor te da suficiente para su casa, usted sabe que mi casa está bien y el Señor me está dando más para que también yo puedo ser generosos, para que también yo puedo invertir en el reino de Dios, para que también yo puedo ayudar a otra necesidad. ¿Entiende? Ese es el plan de Dios. Si eso es la voluntad de Dios, Dios también te va a ayudar y darle el poder o darle lo que uno necesita para cumplir su voluntad. Dios quiere que seamos generosos como Él es generoso. El Señor nos va a dar lo que necesitamos para poder ser generosos. Si la Biblia nos enseña que debemos ser generosos como nuestro Dios es generoso, también el Señor nos va a ayudar a cumplir su voluntad.
Y así es que el Señor va a cuidar de nuestra casa y darnos más para poder seguir siendo generosos. Y si este tema es tan importante hasta que el punto que el Señor nos está dando poder para cumplirlo, también a través de su palabra nos va a dar guía de cómo cumplirlo. No solo dar locamente, no, la Biblia nos da cierta guía sobre el dar. La primera forma que damos al Señor es a través del diezmo, que es el primer 10% de todos nuestros ingresos. Esto es clave. Primer 10%. Primer 10%. Primer 10%. Quiero que quede ahí grabado en su mente. Hay diferentes frases para el diezmo. Claro, hay el diezmo, pero también en la Biblia hay los primeros frutos y hay las primicias. Diferentes palabras o frases para la misma concepto o para el mismo concepto. El diezmo, esa palabra diezmo, llama nuestra atención al parte del 10%. Mientras que primeros frutos o primicias llama nuestra atención que ese 10% debe ser de la primera porción. Pues vamos a hablar un poco de por qué y cómo. Pues ¿por qué el 10%? Es así. Marcos 12:30. ¿Por qué el 10%? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el principal mandamiento. Entonces fuimos llamados de amar a Dios con todo. Con todo. Bueno, si damos todo que tenemos y todos nuestros ingresos al Señor, ¿cómo podemos vivir? Piénsalo bien. Mi Dios no es alguien déspota así. Él no es alguien que nos está mandando a hacer algo que nos va a hacer daño. Piénsalo, el Señor quiere que le amamos con todo, pero si le doy todo lo que tengo y le doy todos mis ingresos, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo vamos a apoyar a la familia económicamente? ¿Cómo vamos a cuidar de esas cosas? Y además hay que recordar que la Biblia también nos enseña en 1 Timoteo 5:8 que si no cuidamos de la familia, si no damos provisión a la familia, somos peores de los que ni creen en Dios. De dar todos los ingresos, eso no es lo que está diciendo aquí la Escritura. Esto es una ley de la matemática. El número 10 representa la suma total. Número 10 representa la suma total. Por eso cada número que leemos, cada número que tenemos siempre está en grupos de 10. De acuerdo en las matemáticas, el 10 representa la suma total. Por eso el Señor dice, ámame con todo. Dame el 10%, representando que me amas con el total. Después, hermanos, ¿por qué debemos dar el primer 10%? ¿Por qué no puede ser el último 10%? Ok, bien, damos el 10% porque el 10 representa la suma total. Yo amo al Señor con todo, por eso le voy a dar el 10%, gloria a Dios. Pero ¿por qué tiene que ser este primer 10%? Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estaré también vuestro corazón. Mateo 6:33, más buscad primeramente, dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué el primer 10%? ¿Por qué tiene que ser el primer 10%? Primeramente, la Biblia nos enseña que Jesús tiene preeminencia en todo. Quiere decir, Él es antes de toda la cosa. Él es primero siempre en nuestra lista. 1. 2. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y si la primera cosa que quiere hacer con su dinero es comprar otra cosa, eso no es. Si Él es primero en su corazón, también va a ser reflejado en cómo usted da. Entiende, hermano mío, Él es el alfa, Él es el omega, Él es supremo sobre todas las cosas. Claro que le debemos dar el honor de amarle con el primer parte de todo que tenemos. El primer 10%, el diezmo, las primicias, los primeros frutos. Y cuando damos eso,
representando la suma total de lo que tenemos. La bendición de Dios va a fluir sobre el 90% que queda en nuestras manos. El principio del diezmo encontramos, hermanos, no solo así de simple en la Biblia, es algo que está conectado en la Biblia, es algo que no solo en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento es algo que fluye en la Biblia. Encontramos el ejemplo del diezmo en el huerto de Edén. La Biblia dice que Él dio a Adán y Eva todo lo que estaba ahí, menos una parte que estaba separado. Esa parte pertenecía a Dios, mientras que ellos respetaban esa porción, esta porción separado para el Señor les daba toda la abundancia del huerto. Es el mismo principio, hermanos, del diezmo. Mientras que respetamos este 10%, esta porción que es de Dios, pues tenemos abundancia. Cuando salimos de orden y comemos fruto del árbol que es separado para Dios, pues ahí entra la maldición. Volvemos a encontrar el concepto del diezmo o los primeros frutos, porque la Biblia habla de cuando Noé salió del arca, que era la primera cosa que hizo. Él dio sacrificio al Señor. La Biblia dice, Génesis 14:20, aquí dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en mi mano. Y le dio a Abraham diezmo de todo. Encontramos el concepto en el huerto de Edén, lo encontramos con Noé y también lo encontramos ahora con Abraham. Él dio diezmo al hombre de Dios también en el libro de Génesis. Claro, lo encontramos en toda la ley. La ley sirvió para tal vez traer más clarificación a la cosa. Encontramos esto debajo de la ley en el libro de Levíticos 27 versículo 30. Encontramos el concepto también del diezmo en el tiempo de gracia en 1 Corintios 9:9 y versículo 14. Una vez más, en el tiempo de gracia encontramos que nuestro Dios se convirtió en diezmo para nosotros. Y esto, hermano, es donde entramos a algo muy importante. Este primer 10% que fue dado representando la suma total y siendo la primera parte, después iba a dar bendición, o a través de esto el Señor iba a bendecir el 90% que quedó afuera. Esto es el plan del Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro diezmo. Él es primicias, Él es nuestros primeros frutos ahora. Y Él, siendo nuestro diezmo, Él bendice, siendo representante del todo, bendice todo lo resto. 1 Corintios 15, versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Mismo capítulo, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias. Entiende, Jesús, siendo que la Biblia llama el primogénito de la creación en Colosenses capítulo 1, era y fue entregado o fue dado como las primicias por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla que Él es primicias de los muertos y primicias de la resurrección. Así como el 10% que es dado primero representa el todo y bendice todo lo otro, todo lo 90% que sigue. Así también Jesucristo murió y resucitó por toda la humanidad, siendo nuestro diezmo, siendo la primera parte, siendo representante del todo, a bendecir todo que sigue a Él. Hermano mío, te digo que el diezmo es algo poderoso en la Escritura. Después del diezmo, tengo que decir eso una vez más. Después del diezmo podemos dar una ofrenda. Uno no puede dar una ofrenda antes del diezmo, o el diezmo va primero. Una vez más, regresando a ese concepto, el diezmo es el primer
10%. Después de dar el diezmo, también podemos dar ofrendas. Una ofrenda es algo que damos voluntariamente, no es una cantidad exacta como el diezmo, pero es algo que sentimos dar en nuestros corazones. Y gente pregunta, ¿cuánto debemos dar una ofrenda? Bueno, en la realidad la pregunta es algo que tal vez no es exactamente así, que hay un tiempo exacto, pero podemos responder con este versículo. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos la ofrenda, la cantidad exacta que damos en la ofrenda no es exactamente así, pero estamos hablando de generosidad. Acabamos de leer este versículo. Es algo que viene de su corazón. Un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón que quiere ver la obra del Señor crecer en este mundo. Sí, va a dar ofrenda. La cantidad del Señor lo va a poner ahí. El Señor te va a decir cuándo y cuánto y todo eso. Pero te digo, hermanos, es Dios que va a obrar en nuestros corazones para impulsarnos para esta cosa. Debemos tener el hábito, debemos tener la puerta abierta, si lo puedo decir así, para seguir dando. Pero la pregunta no debe ser cuánto debo dar en ofrenda. La pregunta debe ser al Señor, Dios, cuánto debo dar en la ofrenda. No debe estar preguntando a mí ni a uno al otro. Ni debe estar ahí solo ahí hablando entre hombre y mujer. Deben estar orando al Señor. Si estoy agradecido con Dios, voy a dar. Si estoy contento con lo que Dios está haciendo en mi vida, voy a dar. Es así de simple, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta próxima parte yo tenía que añadir simplemente por, de la verdad, a veces hay un poco de confusión, porque vivimos en el tiempo moderno y gente se está metiendo a cosas de las redes sociales y oyendo cosas aquí y allá. Y esto es algo simple, pero ahí está. Alguien da diezmo y ofrenda a la iglesia local de donde ellos son miembros, y al pastor o los ministros de esa iglesia local donde la persona es miembro, para administrar eso. Tenemos principio de esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el diezmo y la ofrenda van a cubrir los gastos de la iglesia local, para ayudar cosas aquí, para pagar el edificio y todo lo que corresponde aquí, todas las diferentes biles y seguros y cosas que tenemos que pagar. Claro, también va a pagar salarios de empleados aquí de la iglesia. Claro, hermano, todo esto va aquí. Esta iglesia, cuando usted da aquí, nosotros, no todo que entra a esta iglesia local específica, yo sé cada iglesia tiene su propio presupuesto, pero cuando usted da un diezmo, ofrenda o algo aquí, 20% de todo que entra de esta iglesia, como de diezmo, ofrenda especial, ganafondos, X, cualquier dinero que entra aquí, sale 20% de todo que entra, sale de ese lugar para ayudar en misiones, para dar a diferentes países, para ayudar a las diferentes ofrendas que tenemos que dar como la iglesia pentecostal unida. Cuando usted da aquí 80%, cuando usted da aquí en esta iglesia, 80% queda aquí y el otro 20% sale para ayudar misiones y ministerios y necesidades en este país y alrededor del mundo. Pues hermanos, ya avanzando, tratando de terminar, la Biblia nos enseña que hay una promesa. ¿No han notado algo en estas últimas semanas? Cada vez que obedecemos o seguimos la palabra de Dios, también lleva una promesa. Hay una bendición que nos sigue cuando seguimos nosotros la palabra del Señor. Si somos generosos, estamos dando diezmos, estamos dando ofrendas, si estamos invirtiendo en el reino de Dios, si estamos creyendo y sabiendo que el Señor me ha proveído para ser generoso, ¿qué es que dice la Biblia? Lucas 6:38. Dad y se os dará,
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida que con que mides, os volverán a medir. Hay una promesa asociada con el dar en la Biblia. Dios es generoso. Nosotros seguimos sus principios y su ejemplo. También nosotros vamos a ser generosos. Y Él da la promesa en la Escritura que Él siempre va a proveer, que Él siempre va a estar ayudando, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y donde antes tuvimos que vivir de nuestra mano o la mano de carne y de hueso, ahora vivimos de la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando damos el diezmo, cuando damos la ofrenda, cuando somos generosos, hermano mío, esto es una acción de fe. Y como hemos hablado ya, creo que varias veces, cuando uno actúa por fe, Él es galardonador de los que le buscan. El diezmo y dar ofrendas son actos de fe. Y cuando uno comienza a actuar por fe, uno va a ver Dios moverse. Malaquías 3:10: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. El único lugar en la Biblia donde dice que nosotros podemos probar a Dios. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es por eso y por un montón de otras razones que encontramos en la Biblia, que también la Biblia dice, Hechos 20:35: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es el dar que recibir. Cuando comenzamos a dar, entramos a la economía de los cielos. Cuando comenzamos a dar, acuerdo a la palabra del Señor, es un acto de fe. Y cuando estamos en fe, el Señor comienza a mover. Hermano mío, yo lo quiero animar y lo quiero exhortar. Ponga esto en práctica. Mira lo que Dios va a hacer. Cuando usted cambia su mentalidad de ser generoso y guiar y organizar sus finanzas de una forma bíblica, usted va a ver la mano del Señor moviendo ahí. El mismo Dios que salva su alma, el mismo Dios que sana enfermedad, el mismo Dios que obra en todas esas diferentes formas en su vida, también puede obrar sobre sus finanzas, porque somos el pueblo de Dios, pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y Él mismo ha tomado la responsabilidad de obrar en nuestras vidas. Con eso, hermanos, Dios los bendiga.